Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Caterina Correa y en este espacio hablaré sobre los autores y hechos más relevantes desde la antigüedad al siglo XIX. Hoy vamos a reconocer cómo empezó la evaluación psicológica desde sus raíces más antiguas hasta el siglo XIX. Lo haremos de forma sencilla y clara, entendiendo quiénes fueron los autores claves y qué ideas marcaron el camino. Si nos vamos muy atrás en el tiempo, encontramos uno de los primeros antecedentes en la antigua China, alrededor del año 2200 a.C. Allí se hacían exámenes para elegir funcionarios públicos, aunque no era psicología como tal, sí era una forma de evaluar habilidades, algo muy cercano a lo que hacemos hoy. Luego, en la Grecia clásica, aparece una figura clave, Hipócrates. Él intentó explicar las diferencias entre las personas a partir de los temperamentos, como el sanguíneo o el melancólico. Fue una de las primeras veces que alguien trató de clasificar la personalidad humana de forma organizada. Más adelante, durante muchos siglos, no hubo grandes avances en evaluación como ciencia. Por eso, cambia con filósofos como John Locke en el siglo XVII. Locke proponía que la mente es como una tabla en blanco y que todo lo que aprendemos viene desde la experiencia. Esta idea fue importante porque puso el foco en observar y medir lo que las personas aprenden. Ya en el siglo XIX, cuando todo esto empieza a tomar forma más científica, aquí destaca Francis Galton, un personaje fundamental. Él estaba muy interesado en medir las diferencias entre las personas y fue de los primeros en usar herramientas estadísticas en psicología. Galton medía cosas como la agudeza visual o el tiempo de reacción, pensando que eso reflejaba la inteligencia. Otro nombre clave en todo esto es Wilhelm Wundt, quien en 1879 creó el primer laboratorio de psicología experimental. Esto fue un momento decisivo porque convirtió a la psicología en una ciencia basada en la observación y la medición, dejando atrás las ideas más filosóficas. La evaluación psicológica no apareció de un día para otro, fue construyéndose poco a poco gracias a ideas, intentos y aportes de diferentes épocas y autores que buscaban entender cómo somos y en qué nos diferenciamos. Muchas gracias. Mi nombre es Jenny Regino y a continuación viajaremos en el tiempo para descubrir cómo surgieron las primeras concepciones sobre la evaluación psicológica desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Para comenzar, en la antigüedad, la evaluación no era una práctica científica. Filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaban sobre la mente, las emociones y la conducta. Estas ideas representaban los primeros antecedentes conceptuales donde evaluar significaba observar y describir al ser humano desde una perspectiva filosófica. Luego, en la Edad Media, la comprensión del comportamiento estuvo fuertemente influida por la religión. Las conductas eran interpretadas bajo criterios morales y teológicos. Por ejemplo, los trastornos mentales podían asociarse con el pecado o fuerzas sobrenaturales. En este contexto, la evaluación era más un juicio moral que un proceso objetivo. Más adelante, en la Edad Moderna, en los siglos XVII y XVIII, surge un cambio importante. Pensadores como René Descartes y John Locke proponen que la mente puede estudiarse desde la razón y la experiencia. Aquí comienza a desarrollarse una mirada más sistemática del comportamiento basado en la observación. Finalmente, en el siglo XIX nace la evaluación psicológica como disciplina científica. Con Wilhelm Wundt y su laboratorio experimental se inicia un estudio objetivo de los procesos mentales. Este periodo marca el paso hacia una evaluación basada en la medición, la objetividad y la comparación entre individuos. Es así como, a través de las distintas concepciones históricas, vemos que la evaluación psicológica pasó de ser una práctica filosófica y subjetiva, centrada en temperamentos y juicios morales, a convertirse en el siglo XIX en un campo científico y técnico. Muchas gracias. Mi nombre es Wendy Carmona y hoy exploraremos un recorrido por los momentos más importantes que marcaron la historia de la evaluación psicológica en la Edad Moderna, desde los primeros estudios sobre la inteligencia hasta la creación de pruebas que aún se utilizan en la actualidad. En 1904, Charles Spearman introduce el factor G, conocido como inteligencia general, y el uso del análisis factorial. En 1905, Alfred Binet crea la primera prueba psicométrica de inteligencia y logra medir las capacidades intelectuales, marcando el inicio formal de la evaluación psicológica moderna. Durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, Robert Yerkes desarrolló pruebas colectivas de inteligencia, Army Alpha y Army Beta, y usó test masivos para la selección de soldados. En la década de 1930, Louis Thurston desarrolla el análisis factorial múltiple y consolida la psicometría como disciplina científica. En 1939, David Wechsler publica la escala Wechsler e introduce una visión más amplia de la inteligencia. Entre 1949 y 1955, el mismo autor, David Wechsler, publica el WISH para niños y publica el WISE para adultos. Ambas son pruebas que miden el coeficiente intelectual y evalúan la inteligencia como un conjunto de habilidades y son fundamentales en la evaluación psicológica moderna. Muchas gracias. Para finalizar,
Mi nombre es Valentina Isabel Pérez y hablaré sobre la evaluación psicológica en la época moderna, específicamente en el siglo XX. En este periodo, la evaluación psicológica comienza a consolidarse como un campo fundamental dentro de la psicología, ya que se desarrollan métodos y técnicas más sistemáticas para evaluar las características psicológicas de las personas, especialmente mediante el uso de pruebas y procedimientos de medición. Según plantea Casullo, la evaluación psicológica empieza a entenderse como un proceso científico orientado a recoger e interpretar información sobre el comportamiento humano, con el objetivo de comprender las diferencias individuales y apoyar la toma de decisiones en distintos contextos. De esta manera, durante el siglo XX, la evaluación psicológica pasó de centrarse únicamente en la medición de capacidades a convertirse en un proceso más amplio de análisis y comprensión del funcionamiento psicológico de las personas.